No hace mucho hablé de la situación de Canadá, donde las antiguas escuelas de internado para nativoamericanos, que fueron administradas en un 60% por la Iglesia Católica, han creado toda una ola de críticas a la Iglesia Católica. Y sorprendentemente se han encontrado unas tumbas que nadie sabe exactamente lo que significan, nadie sabe exactamente cuál es su contexto, pero se han encontrado estas tumbas y dos cosas han pasado. Como sabemos, es una gran campaña de ataque a la iglesia, 11 iglesias hasta lo que voy contando quemadas, ¿no? Y muchas otras violentadas, pintadas, quemadas a medias, etc. Y en segundo lugar, algo que me sorprende, que es una buena cantidad de católicos que dicen que ya no soportan ser católicos y que van a dejar la fe, ¿no? Cuando este fue un acontecimiento histórico, además en el contexto de esa época del siglo XIX, y de la educación que existía en el siglo XIX, con todos los vicios y las cosas críticas que hoy tendría, pero que no pueden ser juzgadas fuera del contexto de lo que pasaba en el siglo XIX, ¿no? Entonces, un católico que dice que va a dejar la iglesia por eso, en realidad era un católico que estaba buscando una excusa para dejar la iglesia, no una razón, ¿no? Pero en fin, ese no es el tema central ahora. Pero entre los ataques a la iglesia han habido un par de alcaldes que dicen que en su propia ciudad van a suspender la liberación de impuestos de los que goza la Iglesia Católica. Porque efectivamente la Iglesia Católica en gran parte del mundo, donde ha surgido históricamente, como puede ser en Europa, en otros lugares como Estados Unidos y en América Latina, es exenta de impuestos, ¿no? Y existen algunas cosas favorables a la iglesia, también en términos de quienes donan a la iglesia, también pueden descontar de impuestos. Esto varía en los distintos países, ¿no? Pero básicamente la iglesia es una institución que no paga impuestos por sus propiedades, no paga impuestos por las transacciones económicas que hace, etc. Y la razón es porque una parte muy importante de esas transacciones son transacciones que favorecen a los más necesitados. Hay rincones del mundo y rincones en nuestros propios países donde si no hay una organización caritativa católica, simplemente no hay asistencia y la gente se muere. Se muere de hambruna, se muere de falta de agua potable, se muere por enfermedades. Son muchas razones y muchos lugares donde la iglesia es la única presencia para la supervivencia de comunidades específicas. Algunos años atrás, en el 2019, ustedes podrán ver que yo grabé un programa, un punto de vista especial sobre mi experiencia en Sudán del Sur, ¿no? Que justamente este año ha cumplido 10 años de existencia, una nueva nación, la nación más nueva en la Organización de Naciones Unidas en el mundo, donde la mayoría cristiana del sur de Sudán, que es una nación mayoritariamente árabe y musulmana que venía oprimiendo a esta población africana negra cristiana, finalmente se rompió y se creó esta nación que tiene más recursos económicos que Sudán, que su vecino musulmán, porque digamos el petróleo y el gas están en la región que hoy en día constituye Sudán del Sur. Pero los conflictos internos entre las facciones políticas en Sudán del Sur han creado ámbitos de violencia y yo estuve con un grupo católico, el Sudan Relief Fund, allí en el medio de ninguna parte, ¿no? Literalmente en el medio de ninguna parte, donde estaban los refugiados que habían huido de la violencia, y estos refugiados estaban sobreviviendo
de mangos, de la fruta, ¿no? Y solamente de mangos. Estábamos en una región que estaba completamente cubierta, una región boscosa, selvática, ¿no? Estaba completamente cubierta por árboles de mango. Y lo que comían desde los más chiquititos hasta los más ancianos solamente era mango, porque no había más. Hasta la llegada de los misioneros católicos, que trajo más alimentos, trajo leche en polvo, trajo arroz, trajo menestras, aceite, medicinas, y cambió la vida de estas personas, porque nosotros estábamos a finales de mayo, ¿no? Y la temporada de mango solamente iba a durar y duró hasta mediados de junio. Entonces esta gente estaba a punto de quedarse sin alimentos, aislada completamente, de quedarse sin alimentos y morir masivamente, una población enorme, ¿no? Entonces, esto es simplemente para demostrar cómo la Iglesia Católica está al frente de estos distintos servicios. Por eso es que las autoridades políticas que se enojan y que dicen, mira, la Iglesia hay que quitar los impuestos y la Iglesia tiene que pagar impuestos, y por supuesto las organizaciones feministas, abortistas, a favor de la ideología de género, que ven en la Iglesia una enemiga para su avanzada ideológica, que ven en la Iglesia Católica, también dicen la Iglesia debería dejar de recibir impuestos, ¿no? Entonces, la verdad, hermanos, es que esta situación de suprimirle a la Iglesia Católica los impuestos es una situación que no me extrañaría si llega a la vuelta de la esquina, o sea, relativamente pronto. En primer lugar, porque los católicos no están informados, la gran mayoría de católicos no ven ninguna diferencia. Ah, sí, la Iglesia tiene dinero, ¿no? Que pague los impuestos, no me parece mal, yo soy católico, pero que paguen los impuestos, ¿no? Entonces, que eso suceda, esa es la situación que vamos a vivir, y la Iglesia se adaptará, ¿no? Yo no creo que las condiciones que ponen algunos estados seculares o que ponen las feministas y las abortistas diciendo, si la Iglesia interviene en política, entre comillas, por si acaso intervenir en política, entre comillas, es enseñar la verdad católica y la verdad de sentido común, que el aborto no debe ser legal. Decir que el aborto no debe ser legal es defender una vida humana en su estado más vulnerable, no es participar en política. Pero claro, para estas personas que detestan la presencia de la Iglesia en este nivel, les gustaría que la Iglesia solamente se encargue de las personas más necesitadas y nunca los obispos se pronuncien sobre nada, entre comillas, controvertido. Esa es la Iglesia que quieren, es decir, básicamente otra Cruz Roja, solo que más grande, ¿no? Y no entienden que el mismo deseo que nos lleva a los católicos a ayudar a los más necesitados es el que inspira que nosotros protejamos a los bebés no nacidos. No es política, es vida, es realidad humana. Y si efectivamente estas alcaldías van a suspender la liberación de impuestos a la Iglesia Católica, no se discute como algo todavía a nivel estatal. Y claro, los políticos que tienen un poquito más de mentalidad más fría y más pragmática, aunque no les guste nada a la Iglesia Católica, saben que ponerle impuestos a la Iglesia Católica, ¿no?, sobre, por ejemplo, las cosas que importan para repartir a los más pobres, ¿no?, simplemente va a tener un efecto en ayudar menos a los más pobres para que el Estado tenga que hacer algo, especialmente en países donde el Estado no es capaz de hacer nada, donde la Iglesia es la única alternativa, ¿no? Entonces, esto la Iglesia no lo va a hacer por maldad. Ah, ok, me quitaron los impuestos, entonces voy a dejar de ayudar a más personas. No, hermanos, yo ya lo he visto en años anteriores con la corrupción. Hubo en el Perú un gobierno extremadamente corrupto, y digo extremadamente porque los peruanos se deben estar riendo, ¿no? Oye, ¿qué gobierno no ha sido corrupto desde que tú tienes uso de razón? Es verdad,
pero hablo de uno particularmente corrupto, y los peruanos probablemente sepan de cuál estoy hablando, ¿no? En donde una ayuda que vino para ayudar a las víctimas de un terremoto en una región muy remota del Perú, donde esta donación estaba siendo hecha a una diócesis del Perú, una diócesis católica, para que pudieran ayudar a estas personas necesitadas. La persona en la aduana, ¿no?, que era responsable de permitir pasar esto y que debía pasar porque era ayuda internacional, le dijo: miren, yo no voy a dejar que esto pase, voy a meterle todos las trabas burocráticas que puedo, sabiendo que parte de la donación era productos perecibles, si no me dejan en soborno la mitad lo que están importando. No voy a decir cómo termina la historia, pero lo cierto es que un impuesto es algo parecido. O sea, van a decir, mira, entra el impuesto y es, digamos, 30% o digamos 20%. Ese impuesto que se le impone a esos productos y que la iglesia tiene que pagar, la única forma de hacerlo es deducirlo de lo que está entrando. Y en consecuencia eso significa que si habían 100 paquetes de alimentos para los más pobres, ahora van a haber 80 porque 20 fueron retenidos por el Estado. Entonces, las matemáticas no mienten. Eso significa que 20 personas se van a morir de hambre porque el Estado no está haciendo nada ni puede hacer nada por ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a ganar el Estado? ¿Quién va a ganar con ponerle impuestos a la iglesia? No gana nadie. Y si creen que eso es penalizar a la iglesia ha actuado bajo persecución, la iglesia ha actuado bajo abuso, la iglesia va a seguir actuando y haciéndolo mejor. Pero si reducimos las herramientas, las habilidades de la iglesia para ayudar a los pobres, que nadie se queje después de que el número de personas afectadas por la hambruna, por las enfermedades, etcétera, crezca en cada país. Me gusta siempre contar la anécdota de Napoleón cuando decidió que todas las congregaciones religiosas debían ser expulsadas de Francia, ¿no?, como parte de tratar de llegar a un acuerdo con los más seculares jacobinos anticatólicos en Francia, ¿no? Y después de expulsar a todas las congregaciones religiosas, matar a algunos que no querían salir, algunos religiosos, en parte de esta persecución, de pronto él ve su bien amado París repleto de personas con problemas mentales, hablando solas, mendigando, personas con discapacidades físicas repletando las calles parisinas, ancianos abandonados, muchos muriendo en la calle, y pregunta a sus autoridades: oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay esta situación tan caótica? Y le dicen: es que usted despidió a todas las zonas religiosas y toda esta gente estaba siendo tratada, estaba, entre comillas, escondida por la Iglesia Católica. Entonces, Napoleón podía gozar de su país como a él le gustaba mientras hubieran religiosos. Entonces, Napoleón inmediatamente dice: oye, quiero que me cambien esa norma y permitan ingresar a todas las comunidades que hacían trabajo social. Entonces, no permitió que reingresaran las comunidades contemplativas, ¿no? Tomó mucho tiempo hasta su destitución de que las carmelitas, las benedictinas, efectivamente, o los benedictinos pudieran regresar a Francia. Pero las órdenes de San Vicente Paúl y las otras distintas fundaciones francesas que ayudaban a los más pobres inmediatamente se les hizo regresar, ¿no? Así que si quieren quitar los impuestos a la Iglesia Católica, adelante, pero sepan qué cosa es lo que va a suceder, ¿no? Napoleón lo aprendió a la mala. Que tengas un buen día.